En este ejercicio, dice el enunciado, las barras ABC y CDE se conectan por un pasador liso en el punto C y son sostenidas por cuatro eslabones AF, BE, BG, GB y EH. Despreciar el peso de las barras y determinar las fuerzas de cada, determinar la fuerza en cada eslabón en cada eslabón cuando un par en el sentido de movimiento de la aguja del reloj de momento m sub 0 es aplicado en la barra CDE en el punto D. Verificar en la figura. Entonces, en este caso, estas barras son eslabones, o sea, las que están verticales. Y las que están oblicuas también son eslabones. Y las barras son barras horizontales, son dos barras que están unidas en el punto C. Si nosotros analizamos en términos de ecuaciones, ¿cuántas incógnitas nosotros tenemos acá? Estas son barras de dos fuerzas. Los eslabones que nosotros tenemos acá son barras de dos fuerzas. Entonces, estas barras representan a una incógnita y este pasador liso representa a la unión de dos barras. Es decir, que yo puedo plantear esto como 2b menos 2. Hay dos barras unidas, menos 2 sería 4 menos 2 igual a dos incógnitas la que yo tendría en este punto. En este espacio acá yo podría haber considerado también que existen dos incógnitas, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que ocurre? Si yo considero esto, voy a tener demasiadas ecuaciones que tener que plantear. Acá, por ejemplo, veo que estos son dos. Supuestamente tengo 2, 4, 6, 8, 10 incógnitas que considerar, pero ocurre que estas son barras de dos fuerzas. Entonces yo puedo reducir esto a una sola incógnita en cada punto. Es decir, que en este caso va a existir una incógnita en el punto A, va a existir una incógnita en el punto B, una incógnita en el punto D y una incógnita en el punto E. Entonces, ¿cuántas incógnitas tengo en total? Tengo 6 incógnitas. ¿Cuáles son las barras que yo debería considerar para esas incógnitas? La barra ABC y la barra CDE. Porque las otras barras son barras de dos fuerzas, ahí no me va a esquematizar ninguna ventaja tener obviamente esas barras. Entonces yo voy a analizar, por ejemplo, el DCL de la barra CDE. Y voy a analizar el DCL de la barra ABC. Y escribí también este para que no confunda. Barra CD. Entonces en este caso yo tengo la barra. Voy a dibujar la barra como una línea nomás. Acá, acá. Y las incógnitas que voy a considerar va a ser una fuerza en A, vertical en A. Voy a determinar en el punto B una fuerza en B. En vez de vertical le voy a llamar fuerza en A. Fuerza en A, fuerza en B. Lo mismo voy a hacer en D, ¿verdad? Va a ser una fuerza en D, una fuerza en E. Y en este caso, en el punto C van a aparecer dos incógnitas. Una vertical en C y una horizontal en C. Aparte de la fuerza ya propiamente del ejercicio, que es un momento aplicado en este sentido, que es m sub 0. Repito, yo podría haber considerado estas barras como barras que no formaran parte del sistema, o sea, que sean como barras eh, que no sean barras de dos fuerzas, digo bien, e igual tendría que salirme el resultado, solamente que iba a ser más trabajoso, iba a tener que más ecuaciones, entonces iba a ser un poco más tedioso. Voy a mostrar, por ejemplo, ese caso para saber si es que la cantidad de incógnitas con la cantidad de ecuaciones que podíamos plantear era o no parte para poder resolver el ejercicio. Ahí está. Voy a mandar una hoja nueva para que no.
este caso, si yo planteaba ese mismo esquema sin identificar las barras de dos fuerzas, cada barra puede plantear una cantidad de 3 ecuaciones. Es decir, yo tengo en total el número de ecuaciones es igual a 3 veces por el número de barras. ¿Cuántas barras tengo? Y tengo una barra, dos barras, 3, 4, 5, 6. Es decir, 3 por 6 igual a 18 ecuaciones yo tengo que poder plantear y por ende tienen que existir 18 incógnitas. ¿Dónde estarían mis 18 incógnitas? Dijimos que por cada dos barras, poner acá, ¿qué hice? Ah, voy a poner acá, unión de dos barras, habíamos dicho que era 2 por el número de barras, que sería 2 menos 2, representa dos incógnitas. Si yo tengo la unión de 3 barras, ¿cuántas incógnitas se van a generar? Sería 2 por 3 menos 2, sería en este caso 6 menos 2 igual a 4 incógnitas. Entonces, dos incógnitas estarían ubicadas acá, dos incógnitas ubicadas acá, dos incógnitas ubicadas acá, dos incógnitas acá, dos acá. En este punto, como es la unión de dos barras, porque el apoyo es básicamente como una barra más, serían dos incógnitas en este punto de acá dos incógnitas, y en este punto estarían 4 incógnitas, porque estarían 3 barras unidas, dos barras que son la 3 y 4 y el apoyo en el punto G. Entonces en total tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18 incógnitas. Entonces el número de incógnitas es igual a 18. Compatibilidad, sí, se puede resolver. Pero imagínense plantear 18 ecuaciones y tener que resolver las 18 incógnitas. Que en nuestro caso se facilita. ¿Por qué? Porque cuando identificamos la presencia de cada una de las barras de dos fuerzas, ¿qué es lo que ocurre? Automáticamente en vez de 2 acá va a ser 1, en vez de 2 acá va a ser 1, en vez de 2 acá va a ser 1, en vez de 2 acá va a ser 1, en vez de 4 acá va a ser 2, porque son dos incógnitas, en vez de 2 va a ser 1, en vez de 2 va a ser 1. Por cada barra se reducen dos incógnitas. Entonces al final, como ustedes ven acá, sobre estas barras tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Sobre las barras horizontales tenemos 6 incógnitas y sobre las otras barras son prácticamente una incógnita nada más. Entonces ahí, en vez de 18 ecuaciones, planteamos solamente 6 ecuaciones para poder resolver el ejercicio. Entonces, repito, es muy importante que puedan identificar porque así se van a facilitar mucho trabajo innecesario que de repente puedan plantear. Bien, las direcciones de las fuerzas, nosotros para continuando con el ejercicio, acá son de 45 grados, ¿verdad? Porque nos marca que todas las dimensiones son A. Entonces no va a haber ningún problema, ¿verdad? Con saber la dirección. Entonces voy a plantear las ecuaciones. Esta distancia sabemos que es A. Esta distancia es A. Este ángulo es 45 grados. Esta distancia es A. Esta distancia es A. Este ángulo es 45 grados. Y hacemos sumatoria de fuerza en el eje X igual a 0. Horizontal en C más la fuerza en B por coseno de 45 igual a 0. Sumatoria de fuerza en el eje Y igual a 0. Tenemos entonces FA menos FB seno de 45 más la vertical en C igual a 0. Sumatoria de momento en relación a un punto específico. Voy a hacer, por ejemplo, sumatoria de momento en C.
igual a cero. Sería en este caso FB seno de 45 multiplicado por A menos FA multiplicado por 2 veces A igual a cero. Puedo plantear las mismas sumatorias para la otra barra. Sumatoria de fuerza en el eje X igual a cero. Tengo menos H sub C menos F en D por coseno de 45 igual a cero. Sumatoria de fuerza en el eje Y igual a cero. FE menos FD por seno de 45 menos la vertical en C igual a cero. Y sumatoria de momento en C igual a cero. Tengo FE por 2A positivo menos FD seno de 45 por A menos M sub 0 igual a cero. Entonces ya mis 6 ecuaciones a poder plantear y ahí yo puedo determinar qué pedía el ejercicio, la fuerza en cada eslabón a partir de ese valor de M sub 0. O sea, mi valor conocido es M sub 0. Sería mi dato. Entonces tengo que poner todo en función a M sub 0. Entonces, por ejemplo, yo voy a determinar acá H sub C es igual a menos F sub B por coseno de 45 grados. Escribo un poco más ordenado ahora. Esta es mi ecuación 1, mi ecuación 2, mi ecuación 3, ecuación 4, ecuación 5, ecuación 6. Si M sub 0 es conocido, entonces tengo 6 incógnitas y tengo 6 ecuaciones. Todo tiene que dar en función a M sub 0 nada más. Tengo acá de la ecuación 1, yo puedo decir que H sub C es igual a menos F V por coseno de 45 grados. De la ecuación 4, yo también puedo decir que H sub C es igual a menos F sub D coseno de 45 grados. Entonces, puedo afirmar que FB coseno de 45 grados negativo es igual a menos F sub D coseno de 45 grados. Se va esto, se queda positivo y queda que F sub D es igual a F sub D. Una primera relación. De esta misma yo puedo sacar también que F sub F sub B es igual a menos H sub C sobre coseno de 45 y puedo llevar eso a la ecuación 1, ¿verdad? En este caso sería no, pero no hace falta, ¿cierto? De la ecuación 3, que es lo que yo puedo sacar, que F sub B seno de 45 por A es igual a F sub A por 2A. Puedo eliminar la variable A que no tiene ningún valor, entonces F sub A es igual a 2 veces F sub B igual a F sub B por seno de 45 sobre 2. Entonces F sub A ya queda en función a F sub B, F sub B está en función a F sub D, y tengo que poder determinar en la ecuación 6, reemplazar F sub E por alguna variable que sea
única y la f sub d que sea en función a una variable única. Entonces lo que voy a hacer es utilizar la ecuación 2 f sub a menos f sub b seno de 45 más b sub c era igual a 0. F sub a dijimos que es f sub b por seno de 45 sobre 2 menos f sub b por seno de 45 y más b sub c igual a 0. Y acá sale menos f sub b seno de 45 sobre 2 más b sub c igual a 0. Entonces puedo sacar que b sub c es igual a f sub b seno de 45 sobre 2. Otra relación. Otra relación. Y voy a llevar esto a la ecuación 5. La ecuación 5 me decía f sub e menos f sub d. No voy a agregarle una por f sub d por seno de 45. No, sí, seno de 45 menos b sub c igual a 0. Así creo que está. Sí, ecuación 5. Entonces voy a poner todo en función a f sub b. fe menos, este es f sub b seno de 45 menos b sub c es f sub b seno de 45 sobre 2 igual a 0. Entonces f sub e es igual a 3 f sub b por seno de 45 sobre 2. Otra relación más. Todo en función a una misma variable, que es f sub b. Y ahí puedo llevar toda la función a la ecuación 6. De la ecuación 6 tenía que f sub e por 2a menos f sub d seno de 45 por 2 por a menos m sub 0, ¿verdad? Sí. Igual a 0. Voy a verificar. ¿Coincide? Sí, coincide. Bueno, f sub e ya sabemos que es 3 veces f sub b por seno de 45 sobre 2 multiplicado por 2 veces a menos f sub d era igual a f sub b seno de 45 multiplicado por a igual a m sub 0. Entonces acá yo voy a eliminar este y queda 3 veces f seno menos una vez sería 2f sub b seno de 45 por a igual a m sub 0. Entonces f sub b es igual a m sub 0 sobre 2a por seno de 45. Entonces voy a meter en la calculadora la expresión 1 sobre 2 seno de 45 y ver cuánto sale. Raíz de 2 sobre 2. Entonces f sub b es igual a raíz de 2 sobre 2 por m sub 0 sobre a. Y con ese valor yo puedo sacar entonces f sub d es igual a raíz de 2 sobre 2 m sub 0 sobre a. Si no me equivoqué en ninguna parte, está bien. F sub a también ya puedo sacar. Decía que era igual a f sub b raíz de 2
sobre 2 m sub 0 sobre a por seno de 45 sobre 2. Entonces va a ser raíz de 2 sobre 2. Raíz de 2 sobre 2. Seno de 45 dividido 2 otra vez, un cuarto. F sub a es igual a un cuarto m sub 0 sobre a. Y me falta f sub e. En este caso sería 3 veces f sub b, que es raíz de 2 sobre 2 m sub 0 sobre a por seno de 45 sobre 2. Y esto creo que sale 3 cuartos. F sub e, 3 cuartos m sub 0 sobre a. Este va a ser un medio, sí. Entonces ahí están los tres valores de las fuerzas. Serían 4 fuerzas. F sub A, F sub D, F sub B y F sub E. Si me salen todo positivo, lo único que indica es que las direcciones que yo adopté, F sub E hacia arriba, F sub A hacia arriba, F sub D hacia abajo y F sub D hacia abajo. Solamente eso. Podría haberme equivocado yo en alguna de las direcciones, claro. Podría haber cometido algún error, entonces el signo que me iba a salir acá me iba a indicar que estaba en la dirección correcta o incorrecta en la posición adoptada. Pero aparentemente consideré todas las direcciones correctas y esos serían los resultados. ¿Se entiende? Sí, profe, en ese caso entonces conviene agarrar nomás las dos barras horizontales Así mismo. y solamente, o sea, las fuerzas en las barras verticales, no me acuerdo del nombre, solo se La- consideran esas fuerzas y después determinar solamente por el número de barras en las reacciones en los apoyos. Sería eso, Así mismo. simplemente, sin considerar las otras fuerzas. Sí, porque la verdad es complicarse mucho con, si uno, y eso bastante ya vi en varios exámenes, que uno no considera la presencia de las barras de dos fuerzas. Y al no considerar eso, como le dije, van a tener demasiadas incógnitas, demasiadas ecuaciones y nunca van a llegar rápido al resultado. Entonces, la facilidad es que limita a que nosotros solamente consideremos una incógnita por cada barra. En este caso son 4 barras, entonces son 4 incógnitas y nos enfoquemos solamente en las barras que no son de dos fuerzas, que son las barras ABC y la barra CDE. Entonces ahí se limita a tener 6 ecuaciones. Si tenés todos los datos, ya directamente podés sacar el resultado que necesitas. Pero es un cambio, como le digo, drástico cuando uno nota la presencia de esas barras de dos fuerzas, porque ahí reducen muchas ecuaciones que a veces ya son innecesarias de plantear para resolver el ejercicio. Y pasa bastante, por eso repito, si pueden identificar, y es lo primero siempre ver, si hay barra de dos fuerzas, entonces bueno, ya queda esa barra de dos fuerzas como una sola incógnita para todo lo que van a ir planteando después. No van a haber no van a haber tres ecuaciones para esa barra, porque básicamente la única ecuación que aparece es la de la barra actuante, ¿verdad? Nosotros tenemos la barra así y la fuerza que estaría actuando en la dirección de la barra. Y a partir de ahí se reduce la cantidad de planteamientos a resolver. Y como dijiste, ¿verdad? Solamente las barras horizontales en este caso me estarían sirviendo porque son las que no son de dos fuerzas. Bien, ¿alguna consulta? ¿Alguna duda? Bien, voy a tener la grabación.